siempre preguntarle a ustedes que contarle cuál es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es comprender la gran comisión, no como si fuera algo opcional, sino que es el llamado para todo creyente que se considere iglesia de Dios y toda persona que crea en el Señor Jesucristo y que esté sirviendo para la expansión del reino. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender a cómo aplicar la gran comisión para cumplir nuestra misión en nuestra vida diaria. Tenemos un llamado al evangelismo, a discipular y a preparar a nuevos creyentes para el servicio del reino. Y como decía, el texto base de esta clase es Mateo 28, del 18 al 20. ¿Por qué? Porque ahí está esa misión de la iglesia bien claro. Y habla de movernos, como decíamos en el eslogan, la iglesia fue creada para moverse, la iglesia somos nosotros, hacer discípulos. Hablábamos la semana pasada de que la iglesia tiene ese llamado de hacer discípulos, no solamente en nuestro barrio, sino también a todas las naciones, bautizándolo, porque el bautismo es una señal de una nueva vida. Y dice, enseñándole entonces que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, y Él promete entonces estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es la misión principal de la iglesia? Mateo 28. Ir. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de Jesucristo ascender al cielo, ¿qué hizo Él? Jesús dejó una última instrucción a sus discípulos y esta es la gran comisión. Entonces, ¿qué es la gran comisión? La gran comisión es un mandato que Jesús nos deja. ¿Para qué? Para expandir el evangelio y para formar no a seguidores, sino a discípulos. No es solamente una sugerencia, sino que es un mandato. No es un ministerio, el ministerio de la gran comisión, no. Es la misión general de la iglesia. En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque todo aquel que no conoce de Jesucristo es llamada criatura del Señor. Entonces, por eso usted y yo, que estamos llamados, ¿verdad? A esto, ¿qué tenemos que hacer? Esto tenemos que cumplirlo al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos llama a qué? A que nosotros podamos entender que tenemos un llamado a ir, a ir. Y dice Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Y eso de ser testigo, ahí es donde comienzan a llamarle a los cristianos, valga la redundancia, pequeños Cristo, que hoy se traduce como cristiano. Entonces, en eso de lo que es la gran comisión, tenemos que hablar claramente de nosotros entender que es un llamado, es por lo cual todavía yo estoy en la tierra. Si todavía Dios no me ha llevado al cielo, es porque Dios quiere que yo cumpla la gran comisión. Entonces, en esta clase tenemos que aprender tres elementos fundamentales que representan a la gran comisión. Primero, es que yo tengo que obedecer este mandato, este llamado. Yo tengo que obedecerlo porque es un mandato de la iglesia y no siempre significa viajar. Hoy podemos cumplir este mandato hasta en nuestro trabajo, hasta en el lugar donde mi hijo juega fútbol o practica alguna tarea extracurricular, donde quiera que yo me muevo, puedo cumplir la gran comisión. ¿Por qué? Porque la gran comisión comienza primero en el hogar, con mis hijos, con mi esposo si no es cristiano. Después también la puedo cumplir en el trabajo
no interrumpiendo el trabajo, sino siendo íntegro en mi trabajo para que otros puedan ver que yo estoy cumpliendo el mandato de la Gran Comisión. Por ejemplo, si estudio, la puedo llevar a la escuela, la puedo aplicar en la escuela y también la puedo aplicar en el lugar donde vivo. Entonces, tengo lugares donde comenzar. No tengo que esperar que la iglesia haga una jornada evangelística para aplicar la Gran Comisión. No, 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 no. Donde en mi hogar, en mi trabajo, si estudio en el vecindario, yo puedo aplicar la Gran Comisión. No tengo que esperar una actividad específica para yo aplicar la Gran Comisión. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento fundamental? Es que yo estoy llamado a ser discípulo. No solamente que la persona se arrepienta, que tenga un llamado emocional al arrepentimiento. No, 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 no. Es que la persona entienda que necesita una transformación. Y que la persona entienda que necesita una transformación es un proceso de discipulado, porque es un proceso de acompañamiento, de seguimiento, de oración y de soportarnos unos a otros. Entonces, el objetivo es formar a cristianos maduros en el discipulado. Por eso es un acompañamiento. Entonces, el tercer elemento fundamental de la Gran Comisión aplicada es que yo también tengo que enseñar a ese discípulo, a esa persona, a crecer espiritualmente, a que esa persona entienda que la transformación va a ocurrir cuando haya un crecimiento espiritual. Dios nos recibe como estamos, pero Él nos transforma. No nos podemos quedar en cómo llegamos al Evangelio. Necesitamos transformación, necesitamos crecimiento. Entonces, la evangelización comienza con esa gran comisión aplicada y después entonces pasa al discipulado y al crecimiento. Entonces, estamos entendiendo que necesitamos desarrollar un discipulado. Y hablaba en la clase del mes de abril, hablaba del discipulado que Dios nos está llamando a hacer. Y es un discipulado enfocado en que otro crezca. Yo no puedo querer solamente aplicar la Gran Comisión en un evento especial de la iglesia. La Gran Comisión yo la tengo que vivir día a día, por eso la llevo conmigo, porque la iglesia soy yo. La iglesia no es el lugar donde yo me congrego, la iglesia soy yo. Y por eso la Gran Comisión aplicada se trata de eso, de yo entender que hay lugares donde yo puedo comenzar la Gran Comisión. En mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, si no es cristiano, en mi trabajo, siendo íntegro, teniendo valores cristianos, dando lo mejor de mí, haciendo todo como para el Señor y también representando ese lugar de refugio donde otros saben que pueden venir y que yo voy a estar disponible para orar, para interceder, para clamar por ellos, en mi escuela, si estudio, en el vecindario. Todo esto conlleva la Gran Comisión aplicada. No es solamente un evento, no es solamente una actividad de la congregación. No, no, no. Es yo yendo, porque la iglesia se mueve, la iglesia no se estanca. Entonces, estos tres elementos. Primero, ir. Segundo, hacer discípulos. Y tercero, enseñándolos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y cuáles cosas tenemos que guardar? La fe, el amor, la esperanza, la paz. Todo esto tenemos que guardarlo porque hay algo que Dios, la santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. La fe, porque una de las cosas que el Señor quiere encontrar cuando venga es la fe. Incluso cuando Pedro iba a ser tentado por Satanás, Jesús le dijo, pero mira, yo he orado para que tu fe no falte. Y hoy vemos muchas personas
que son iglesias, que su fe está faltando por situaciones que están pasando a su alrededor, las circunstancias, la economía, toda esta cosa. Pero en el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar porque hay uno que ha vencido al mundo y ese que venció al mundo está con nosotros. Entonces, por eso esas cosas yo tengo que enseñarlas, pero primero yo tengo que vivirlas para yo poder enseñar a otro, porque la mejor enseñanza no es la que se dice, sino es la que se vive, la que se modela. Esa es la mejor enseñanza. Por eso Jesús le decía a los discípulos, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hablaban una cosa, pero no modelaban. Entonces Jesús lo comparó como un sepulcro blanqueado, que se ve muy bonito por fuera, pero por dentro usted sabe lo que tiene. Entonces, de eso se trata, de esto se trata la gran comisión aplicada y de esos tres elementos. Yo no tengo que esperar que la iglesia organice una actividad especial de evangelismo cuando yo veo que hay personas a mi alrededor que necesitan a Cristo. Hay una adoración hermosa que habla sobre eso. Dice, necesito a Cristo para contemplar, ¿qué? Para contemplar su misericordia, su majestad. Entonces, el discípulo es aquel que se desarrolla para que crezca. Ahora, el seguidor no. El seguidor es simplemente para que me siga. Y Dios no llamó a un cuerpo de Cristo a formar seguidores, sino a formar discípulos, aquellos que están dispuestos a crecer para ser igual o mejor que su maestro. Entonces, el segundo punto que tenemos que aclarar y enseñar en esta clase de la Gran Comisión aplicada es el modelo de Jesús. Jesús nos modeló cómo se puede aplicar la Gran Comisión. Y vamos a verlo detalladamente. Jesús no solamente predicó. Miren que Jesús tenía esta homilética, esta hermenéutica para predicar un buen mensaje y atraer a la multitud, sino que Jesús también le enseñó, Jesús le sirvió porque le lavó los pies a sus discípulos. Jesús lo sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Jesús también lo formó, lo escogió a 12 y lo fue formando. Le decía, miren, esto que yo hago lo aprendí de mi padre. Él lo formó, pero también Jesús le mostró lo que era tener compasión. Cuando vio la multitud, Cuando vio la multitud, le dijo, ellos están como ovejas que no tienen un pastor. Y cuando vio que tenían hambre, le dijo, denle de comer. Tuvo compasión. Y por eso Dios, ¿qué hizo? Respaldó la gran comisión que Jesús estaba aplicando con los discípulos y con la multitud y por cada aldea que Jesús iba. Fíjense, hay un caso que me impacta a mí de la gran comisión aplicada. Es el caso de la mujer samaritana. Esta mujer, Jesús le fue revelado la cita en la que esta mujer iba a buscar agua, esta mujer estaba avergonzada de su situación, esta mujer no se sentía bien con lo que ella era y esta mujer fue a buscar agua a ese lugar y Jesús entonces le habló, le enseñó que el agua que ella necesitaba no era el agua que ella estaba sacando del pozo porque esa agua no la iba a saciar, sino que ella necesitaba un agua más poderosa, una agua que brota para salvación y para vida eterna. Y él entonces aplicó la gran comisión, mire, le habló y todo esto que pasó con esta mujer. Miren cómo Jesús aplicó la gran comisión con la mujer samaritana. Entonces, ¿qué características vemos en esta gran comisión aplicada que usó Jesús? Primero, Jesús se hizo cercano con cada persona que Jesús le predicaba. Incluso la multitud de la bienaventuranza. Después que él le predicó, se hizo cercano porque vio la necesidad de que ellos tenían hambre. Jesús caminaba entre las personas.
Jesús mostraba siempre compasión, ya lo mencioné. Él veía la necesidad. La mujer samaritana tenía una necesidad de una agua de salvación, de restauración, de perdón. Jesús era intencional con el evangelismo que él hacía. Yo no puedo ir a un lugar y predicar para que nadie se arrepienta. A veces yo veo actividades evangelísticas que sí tienen el propósito, pero no tienen intención. Escuche esto. Tienen el propósito, pero no tienen la intención. Jesús era muy intencional porque cada encuentro donde Jesús aplicó la gran comisión tenía un propósito eterno. Cuando le llevaron a la mujer le encontraron en adulterio y se la arrojaron al piso, ¿él qué hizo? Jesús comenzó a escribir, dicen los historiadores, que escribía los pecados de las personas que le estaban acusando y cada uno de ellos se vio enfrentado, pero la intención no era acusarlo, era enfrentarlo y ver que ellos también tenían una viga que mirarse, que ellos también eran pecadores como esta mujer. Entonces Jesús tenía una intención. Nuestra intención en la gran comisión es que la gente se vea en un espejo y pueda ver su condición de pecado y pueda ver su condición de necesidad, de que necesita a Cristo. Entonces, ¿qué otra cosa también Jesús tenía cuando aplicaba la gran comisión? Era que Jesús invertía tiempo en formarlos. Jesús siempre estaba dispuesto a formarlos. A veces vamos a evangelizar, pero no tenemos tiempo para formar. Entonces, ahí es donde se cae nuestra gran comisión aplicada. Porque si yo voy a evangelizar, se supone que yo debo de crear una logística de seguimiento para esos nuevos creyentes, para captarlos, para involucrarlos, para hacer que crezcan, para hacer que se conviertan en discípulos y no en seguidores. Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así yo también os envío, dijo Jesús. La misión de la iglesia es continuar la misión de Cristo. Como el Padre nos ha enviado, nosotros tenemos que anhelar enviar a otros también. No podemos quedarnos solamente con esto. Entonces, otra cosa que Jesús nos muestra es que aunque se presenten obstáculos para cumplir la gran comisión, ¿cuál es el obstáculo? El temor. Muchas personas sienten miedo. Ay, ¿qué van a decir en mi trabajo si yo me le acerco a alguien, si yo oro por alguien que está en necesidad? ¿Qué va a pensar esa persona? Tenemos temor. Pero dice segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, yo tengo que hacer esto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es necesario que yo haga esto, queridos, es necesario que yo haga esto. Entonces, miren hermanos, antes me está enviando el Zoom aquí una logística de que se va a actualizar. Si se sale, volvemos a entrar al mismo link. Vamos a usar el mismo link, porque me está mandando un recordatorio. Ya ustedes saben. Entonces, aunque el primer obstáculo que a veces ponemos para cumplir la gran comisión es el temor. Tengo miedo a ser rechazado. Jesús fue rechazado, pero eso no lo detuvo. No lo detuvo para hacer la voluntad de Dios. Otro obstáculo es que no nos preparamos, porque allá afuera está el hombre fuerte. Y para tal el hombre fuerte, eso no sale con palabras bonitas. Eso es con ayuno y oración. Entonces, necesito prepararme para yo poder compartir el evangelio
de Cristo, el evangelio que liberta, que restaura, que transforma. Tengo que prepararme. Pero también, como decía, tengo que saber cómo modelo lo que voy a predicar. No solamente decirlo, es también modelarlo. Marcos 5:19 dice, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuántas cosas maravillosas hace el Señor con nosotros y a veces no le estamos contando. A veces no le estamos proclamando. Entonces debemos de proclamar lo que el Señor hace con nosotros. Y tres, el tercer obstáculo para cumplir la gran comisión aplicada es la comodidad. A veces estamos muy cómodos y nos enfocamos más en esperar que la congregación haga una actividad per se para evangelizar. Porque es más fácil, porque tengo más compañía, más respaldo. Pero Dios me ha llamado a compartir el evangelio donde quiera que yo voy. Yo no tengo que esperar. No puedo ser tan cómodo. Tengo que confiar en la guianza del Espíritu Santo para poder aplicar la gran comisión. Y esta nos va a dar bien duro. Es la falta de amor y compasión por los que se pierden. Hoy en día, más que nunca, vivimos en un entorno donde cada día más personas están confundidos y se están perdiendo. Entonces, cuando comprendemos el amor de Dios, entonces nos van a hacer un deseo de compartir el amor de Dios. Por eso necesitamos amor. Si yo hago todo con amor, no voy a ser un símbolo que retiñe, sino que voy a poder aplicar la gran comisión como Dios quiere y como Dios me llama en la noche de hoy. Y otra cosa muy importante es que para yo poder ser efectivo a la hora de yo aplicar la gran comisión, primero tengo que orar, tengo que orar. En mi entorno pequeño, como digo yo, en mi entorno directo, mi entorno pequeño, que es mi casa, que es mi trabajo, yo tengo que orar por personas específicas. Debo de hacer una lista de mis familiares, personas que yo sé que necesitan amor, que necesitan a Cristo, amigos que están pasando por situaciones difíciles. Yo hacer esa lista y orar por ellos, compañeros de trabajo que también nosotros sabemos y nos damos cuenta cuando un compañero de trabajo está pasando por una circunstancia. Vamos a orar a diario por ellos. El primer paso de la gran comisión, de aplicar la gran comisión, es la oración. Segundo, compartir, proclamar lo que Dios ha hecho en mi vida, porque grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Vamos a compartir, porque cada historia tiene una transformación. ¿Y cómo lo hago? Antes de Cristo mi vida era así, pero cuando yo lo conocí, algo en mí sufrí un impacto tan grande que mi vida después de Cristo ha sido diferente. Y compartir esto de forma sencilla pero poderosa. Aprovechar las oportunidades diarias, conversaciones, cuando alguien me cuenta su necesidad, una crisis que se presente en la empresa o donde en la casa, preguntas espirituales que las personas tienen. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué en mi familia se está manifestando esto? Esto abre puertas. Eso le llamamos puertas abiertas para poder evangelizar, para poder compartir a Cristo. Estas son puertas abiertas que a veces no vemos. Utilizar los medios ahora que tenemos digitales, las plataformas digitales. Yo no hablo mucho por las plataformas digitales, las redes sociales, pero cuando Dios me pone un mensaje, un sentir, yo lo comparto. Porque hoy en día hay mucha gente que está ahí scrolleando, pero hay personas que pueden ser impactados por una palabra de Dios que salga de nuestra boca. Y
convertirme en mentor para otros, en un mentor. ¿Un mentor para qué? Para acompañarlo en su proceso de enseñanza, de oración y de integración a la iglesia. Eso hace un mentor. No deja a un nuevo creyente solo. Y esto es muy importante que nosotros lo pongamos en práctica. Esto es la gran comisión aplicada. Es yo entender que no es solamente un escenario que Dios está preparando, sino que en mi trabajo, en mi casa, en mi universidad donde estudio, en mi vecindario, hay momentos en que una conversación puede ser una puerta abierta, una necesidad puede ser una puerta abierta, una crisis, una pregunta espiritual puede ser una puerta abierta para que Dios entre a una vida. Yo solamente tengo que entender que cuando Dios me pone a una persona con una necesidad específica, Dios me está diciendo, mira, tienes que ser intencional con esa persona, tienes que ser intencional y ahí es donde Dios va a hacer grandes cosas. La gran comisión aplicada es esto, es yo decidir cada día compartir. Entonces, es yo entender cómo yo identifico mi campo misionero. Y esta es una dinámica que vamos a trabajar ahora, en este tiempo que vamos a tener de reflexión. ¿Cómo identificar mi campo misionero? ¿Cómo puedo acercarme a esas personas? ¿Qué necesidad yo puedo identificar que tiene esa persona? ¿Y cómo puedo mostrar el amor de Cristo? Vamos a hacer esta dinámica en el tiempo de reflexión personal para poder aplicar la gran comisión. Y quiero cerrar el tiempo de la clase para pasar al tiempo de la reflexión, diciendo que la gran comisión no es solamente para los pastores, para los maestros, para los evangelistas, ni para los misioneros. La gran comisión es para todos nosotros. Cada creyente es un enviado de Dios. Dios no busca personas perfectas. Para nosotros poder aplicar la gran comisión no tenemos que ser perfectos, sino ser obedientes y querer cumplir su misión. Porque Dios está buscando quien diga yo lo haré, yo te obedeceré sin reservas ni condiciones, yo te serviré. Entonces, quiero cerrar este tiempo de la clase con estas palabras de lo que es la gran comisión aplicada. Y en breve, entonces iniciaremos el tiempo de reflexión identificando nuestro campo misionero. Vamos a aplicar la gran comisión, vamos a aceptar nuestro llamado de ir por todo el mundo y por todo nuestro entorno a predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que le invito a que cuando el link corte puedan volver a entrar para que entonces trabajemos en el tiempo de la reflexión. La gran comisión es el llamado que tenemos todos, todos estamos llamados a cumplir la gran comisión.